Porque sin vida no habría vida si no habría luz. ¿Sabían eso? No hay vida si no hay ¿qué? Luz. Si plantamos una mata y ya está empezando a crecer y agarramos esa mata cada día, le damos un poquito de agua, le damos un poquito de luz del sol, pero si un día agarramos esa planta, lo metemos en un cuarto que está todo oscuro y lo dejamos ahí por 2-3 días, después de 2-3 días vamos a ver, vamos a revisar qué sucedió con esa mata. ¿Qué pasa con esa mata? Muere. ¿Por qué muere? ¿Por qué? Por ausencia de la luz. No hay vida si no hay luz. Y es una realidad en este mundo. Si solamente hubiera oscuridad, si este mundo no estábamos en el sistema solar en el cual estamos, si no había luz del sol, ¿qué había ocurrido con la vida en este mundo, en este planeta? Todos hubiera estado ¿qué? Muertos. Nadie puede sobrevivir sin ¿qué? Sin la luz. Las plantas, las matas, animales, seres humanos, todos iban a ¿qué? A morir. Cuando mueren las plantas, ¿qué van a comer los animales? No hay alimento. Y si no hay alimento, ¿qué pasa con ellos? Mueren. Y si no hay alimento para los animales, significa que no hay alimento para ¿qué? Los seres humanos. Podemos decir, bueno, vamos a comer pollo, vamos a comer cabra, vamos a comer venado. Pero si ellos también mueren, ¿qué vamos a comer nosotros? Nada. Y significa que también ¿qué? Mueren los seres humanos. Para que podamos comprender e entender la importancia de la luz. Si no hay luz, no hay vida. Si los seres humanos no tienen a Jesús, dice un predicador, no están viviendo, pero simplemente están existiendo. Para experimentar la dulzura de la vida, para vivir, para gozar de la vida, es necesario que tenemos ¿qué? Luz. Y no cualquier luz, no estamos hablando de luz artificial, pero estamos hablando de la luz de la que puede dar vida verdadera. ¿Quién es? Cristo Jesús. Para vivir, y no vivir algunos años nada más, pero para tener la opción para vivir eternamente, vivir para siempre, una vida abundante, es necesario que nosotros tenemos a ¿quién? A Cristo Jesús como nuestra luz en nuestra vida. El primero fue la luz. Es que hay necesidad de luz para el primero es necesidad de luz para ¿qué? Para ver. Segundo, necesidad de luz para ¿qué? Vivir. El tercer punto de importancia para la luz esta mañana. El por qué necesitamos luces, porque luz nos da ¿qué? Calor. Luz nos da calor. ¿Sabías que luz nos da calor? ¿Sabías eso, que luz nos da calor?
Háblame, hermanos. ¿Sabían que el luz da calor? Cuando estemos en una iglesia y que hace mucho calor, aunque estén prendidos los ventiladores, hay que revisar qué más está prendido. La luz. Y está la luz prendida, ¿qué hay que hacer? Apagarla. ¿Por qué? Porque cuando la luz está prendido, los bombillos de qué? Calientan. Y cuando calientan, emanan ¿qué? Caliente, emanan calor. Y hay que apagarlos para que ¿qué? La temperatura se baja un poquito y puede estar un poquito más fresco. Si el mundo, si el planeta estuviera unos kilómetros más cerca del Sol, ¿qué hubiera ocurrido con este planeta? ¿Qué hubiera ocurrido? Sería muy difícil la existencia humana en este planeta. ¿Por qué? Por los rayos del Sol, por la temperatura caliente que íbamos a experimentar en esta planeta. Si el Sol estuviera a unos kilómetros más lejos del mundo, hubiera ocurrido con la vida en esta tierra. ¿Qué estaríamos experimentando? ¿Estaríamos experimentando qué? El frío. Cuando Dios creó al mundo, creó el sistema solar, creó el planeta, creó todo lo que creó en este mundo, en el mar, Dios puso al sol de la distancia exacta que tenía que estar para permitir que haya vida en este planeta. Más cerca, demasiado calor para la existencia de la vida. Muy lejos, demasiado frío. Y cuando hace mucho frío, ¿qué pasa con las plantas? ¿Qué pasa con las plantas? Se mueren. Se mueren las plantas. ¿Qué comemos? ¿Qué comemos? Y si no hay nada que comer, ¿qué sucede? Morimos. Es importante que diariamente tomemos un poquito de baño de qué? Solar. Dije un poquito, no mucho, porque mucho hace ¿qué? Daño al ser humano. Y si lo queremos tomar, lo debemos tomar tempranito en la mañana, o cuando ya el sol está ¿qué? Bajando ya. Pero es importante tomar un poquito de baño de sol diariamente, porque ¿sabe qué? Los rayos del sol no solamente dan caliente, pero ¿qué hacen con nuestro tejido? ¿Qué hacen con nuestro cuerpo? La vitamina vitaliza nuestro cuerpo, pero también hace que nuestro cuerpo produce ¿qué? Ciertas vitaminas que si no era por el rayo del sol, nuestro cuerpo no los produce, y esas vitaminas nos ayudan para ¿qué? Combatir ¿qué? Enfermedades. Hay necesidad. La luz produce calor. Y mis queridos hermanos, cuando llegamos a Jesús, como estaba diciendo la hermana Hilaria, que Jesús siempre está con sus manos como abiertos, para que cuando llegamos cerca de donde está, ¿qué hace con sus manos? Nos da un abrazo. Y cuando nos abraza Jesús, ¿qué sentimos? El calor de su cuerpo. Como hijos de Dios, que un día hemos conocido a Jesús, hemos aceptado a Jesús como reflector de la luz que es Cristo Jesús. Señor espera que nosotros también, cuando las almas llegan a nosotros,
podemos recibirlos con amor, con cariño, con calor, para hacerles sentir que bienvenidos a la grey del Señor. Todo eso nos da que la luz. ¿Y quién es la luz verdadera? Jesús. Cristo Jesús. La luz, el primero que hace, nos permite ver. El segundo, nos da vida. Y tercero, nos da calor. Era el quinto, pero voy a mantenerme en cuarto porque ya se nos fue el tiempo. El cuarto es: ¿sabían ustedes que la luz es importante para la sanación? ¿Sabían eso? Que la luz es importante para la sanación. Cuando tenemos una herida, sea que nos caímos o nos cortamos, hay una herida, no es bueno para siempre andar en esa herida tapado. Pero la recomendación es que de vez en cuando hay que ¿qué? Hay que destaparlo para que ¿qué? Para que pase aire fresco, pero también para que caiga ¿qué? Luz sobre esa herida. Y vemos que cuando cae luz, ¿qué produce los rayos del sol? ¿Qué hacen? De una vez empieza a que la herida a cegarse. Empieza el proceso de ¿qué? Sanación. Porque como dije los rayos del sol producen unas vitaminas que solamente por rayos del sol se produce en el cuerpo humano, que es necesario para nosotros para combatir ¿qué? Enfermedades que pueden llegar a nuestro cuerpo. La luz produce sanación. Hay enfermedades que personas que viven en tierras donde hay mucho frío padecen por largo tiempo de esas enfermedades, pero una vez que salen de ese clima frío y vienen a Curazao, donde hay clima caliente, ¿qué pasa? Se les fue la enfermedad, son sanados. No porque simplemente llegaron a un lugar que se llama Curazao, pero son sanados por el tipo de clima en el cual se fueron, donde hay ¿qué? Calor. Los rayos del sol son buenos para ¿qué? Sanación. La luz es buena para sanación también. Así que cuando mencionamos también que Jesús es la luz del mundo, cuando Jesús dice yo soy la luz del mundo, significa también que Jesús es capaz ¿para qué? Para sanarnos de nuestras heridas. Amén. Cuando tenemos cicatrices espirituales profundos, donde nadie puede llegar, ni un médico, ni un especialista, ninguno de las pastillas, de los antibióticos que los doctores pueden darnos para tomar, no pueden llegar, no pueden hacer nada ahí. Solamente el personaje de Cristo Jesús puede sanar nuestras cicatrices. Solamente Jesús puede hacer eso para nosotros. Si te sientes tentado para preguntar qué significa que la Biblia menciona que Jesús es la luz del mundo, significa que Jesús hace posible para que podamos ver. Significa que Jesús hace posible para que podamos vivir no 10, 20, 30 años, pero vivir como vida eterna. Significa que Jesús hace posible para que tengamos calor de amor,
calor de confraternidad unos con el otro. Pero también significa que Jesús puede sanarte a ti, pero puede sanarme a mí de mis cicatrices. La Biblia menciona que Jesús es la luz del mundo, pero también menciona que en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 14, Mateo 5, del 14 al 16. Vamos terminando, ya se nos fue el tiempo ya. Mateo 5, versículo 14 al 16. Un voluntario con voz potente que nos puede leer. Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Amén. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Dice la Biblia que Jesús es la luz, pero también menciona Jesús que cada uno de nosotros que hemos experimentado a Jesús, que hemos entregado nuestra vida a Jesús, que cada uno de nosotros también podemos llegar a ser un fuente de ¿qué? De luz. Igual que la luna da durante la noche, brilla, da claridad. No es porque la luna misma es fuente de luz, pero la luna recibe su luz ¿de qué? Del sol. Y porque recibe su luz del sol, puede ¿qué? Reflejar esa luz. Vosotros sois la